Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Martín, soy gestor de fondos en Oro Asset Management y hoy quería aprovechar para contarles una idea de inversión, Kexen Investments. Vamos a seguir con la serie de ideas de inversión que iniciaba Miguel pues hace varias semanas con la compañía portuguesa Ibersol. Y hoy quería contarles pues Kexen. Kexen es una compañía que se dedica al sector inmobiliario, una compañía que a pesar de cotizar en Hong Kong no tiene ningún activo inmobiliario en Hong Kong, es una compañía familiar y pensamos que es una idea muy interesante. A día de hoy es una de las principales posiciones del fondo internacional, bueno, de hecho creo que es la principal posición del fondo internacional con un peso del entorno del 5% y pensamos que tiene un potencial de revalorización importante. Se trata de una compañía especializada en el negocio inmobiliario, más concretamente en el nicho de hoteles, y a pesar de que, como comentaba, a pesar de que es una compañía que cotiza en Hong Kong, no tiene un solo activo en Hong Kong. La compañía tiene activos en hoteleros en Estados Unidos, en Canadá, en Vietnam, en Japón, en China y algunos activos residenciales en Macao. Para nosotros el sector inmobiliario, pues a pesar de su ciclicidad, darle un valor determinado es relativamente fácil. En este caso, además, pues es muy importante en estos sectores la gestión de capital y tenemos una compañía detrás que es una familia detrás, perdón, que es la familia Ho, que desde los años 40 pues es la propietaria del negocio y tiene el 75% del accionariado. Además, ahora mismo, pues la compañía cotiza aproximadamente en el entorno de 6,5 Hong Kong dólares por acción. Nosotros vemos parte de esa valoración oculta de esta compañía en que los activos inmobiliarios de la compañía no se están valorando de la forma adecuada, particularmente los activos que la compañía tiene residenciales en Macao se están valorando al coste de desarrollo de esos activos hace ya pues más de 20 años, cuando los precios inmobiliarios en Macao pues en ese periodo pues han multiplicado, ahora lo veremos, pero por más de 15, ¿no? Viendo, si nos fijamos puramente en el valor contable de la compañía, pues incluso en esas condiciones la compañía estaría cotizando con un potencial importante, por encima de los 10 Hong Kong dólares por acción con respecto a los 6 que comentábamos anteriormente. Lo que comentábamos, pues el valor contable es superior al precio actual de la acción, la valoración tiene en cuenta pues precios antiguos que son claramente inferiores a los del mercado y existen posibles catalizadores en el medio plazo que vamos a comentar ahora. Por ejemplo, uno de ellos es la venta de activos residenciales en Macao. La compañía, de hecho, tiene su sede, sus oficinas están en Ocean Garden, que es el complejo desarrollado por ellos mismos y donde presenta la compañía una de las principales fuentes de ineficiencia. Saben que, no sé si lo saben, pero bueno, para ir de Hong Kong a Macao, pues tienes que coger un barco. Macao es la principal ciudad del juego en China. En China está prohibido el juego y muchos jugadores chinos pues tienen que ir a Macao a jugar. Pues para ir de Hong Kong a Macao hay que coger un barco en el que pues, aproximadamente en una hora estarías en Macao. ¿Qué sucede? Que lo puedes, si tú quieres ir con tu familia, pues comprar 4 tickets de barco, pues ya es un poco más caro, ¿no? Mucha gente lo que hacía antiguamente era coger el coche, irse en su propio coche y dar toda la vuelta a la península y tardaban aproximadamente 4 horas. Con la apertura que esperamos próximamente, probablemente este mes o el próximo mes de este puente, Macao se convierte en un destino familiar en el que con tu coche y en este puente de 40 kilómetros, pues en apenas media hora vas a ser capaz de llegar a Macao y los jugadores de Macao pues podrán irse con su familia a pasar el fin de semana, ¿no? Para que se hagan una idea, el 25% de los ingresos a día de hoy que se generan en Las Vegas dependen del juego, el resto dependen de ocio y de otro tipo de actividades. En Macao el 80% de los ingresos a día de hoy dependen del juego, ¿no? Más
la comunidad también está desarrollando, en Macao se están desarrollando otras infraestructuras de transporte bastante potentes que pensamos que en los próximos años pues van a servir como catalizador, ¿no? Además, la compañía pues es que está cotizando unos precios tan baratos que la propia generación de caja del negocio hará que se genere mucho valor en los próximos años, y eso ayuda a cristalizar el valor. Para que se hagan una idea, el complejo del que les hablaba anteriormente, donde la compañía, los activos residenciales que la compañía desarrolló en Macao, un complejo que se llama Oceans Garden, o Jardins do Oceano en portugués. Ya saben que en Macao se habla portugués. Pues la compañía desarrolló estos activos a un valor que es el que lo tiene valorado a finales de los años 90 en unos 4.500 Hong Kong dólares. Si ven la evolución, y a pesar de las últimas caídas que han pasado de 160.000 Hong Kong dólares el metro cuadrado en este complejo en el entorno de 111.000 Hong Kong dólares, pues el valor de esos activos ha multiplicado por más de 20. Es decir, la compañía que estamos hablando, que cotiza a 6,5 Hong Kong dólares, tiene valorados a 0,34 Hong Kong dólares por acción. Estos activos y nuestra valoración de estos activos a precios de hoy de mercado, con todo lo que pensamos que están por venir en Macao, pues son 8,26 Hong Kong dólares. Además, la compañía tiene algún activo adicional también en Macao y en Singapur, pero estamos hablando simplemente de estos activos de Oceans Garden. Si se fijan un poco en la sensibilidad que esto generaría, pues evidentemente nosotros tampoco queremos ser los que más saben de cuánto valen los activos residenciales de Oceans Garden, pero desde los 0,34 Hong Kong dólares por acción, que están valorados a pues los 6 Hong Kong dólares, 7,5, 8 o incluso probablemente más, pues en ese nivel nos tendremos que mover en el entorno de 6 o 100 o 10 Hong Kong dólares por acción, ¿no? Desde los 80.000 hasta los 120 o 130.000 Hong Kong dólares por metro cuadrado, ¿no? Que pensamos que estos activos ya cubren el 100% de la valoración de la compañía, ¿no? Lo cual pues es bastante relevante. Pero además, la compañía cuenta, nosotros pues buscamos esa opcionalidad, es decir, es verdad que Macao está un poco lejos y que activos residenciales en Macao están un poco lejos, pero la compañía es que cuenta con el hotel Sofitel de Nueva York en el centro de Manhattan y el W de San Francisco. Son dos hoteles que la compañía ha adquirido en los últimos años, en medio de la crisis, por 355 millones de Hong Kong dólares. Y a pesar de que operativamente el negocio en el año 2017 no ha ido muy bien y la compañía ha hecho un deterioro sobre estos activos, pensamos que de forma normalizada y este negocio puede generar en el entorno de 185 millones de Hong Kong dólares, estos dos hoteles. Con lo cual, a una tasa de descuento, nosotros valoramos los hoteles en función del NOI, del Net Operating Income. Serían los ingresos menos los costes, y no tendríamos en cuenta pues los datos de amortización, ni de intereses, ni de impuestos de los hoteles. Siendo hoteles de esta calidad, nosotros de forma conservadora entendemos que podemos utilizar una tasa de descuento del 6,5% de rentabilidad de estos hoteles, y esto nos daría una valoración de 2.800 millones de Hong Kong dólares. Si esto lo comparamos con los 300, estos serían unos 362 millones de dólares, que tendríamos que compararlo con el precio de compra en mitad de la crisis en el año 2009 y en el año 2013 de estos hoteles, ¿no? Con lo cual estaríamos valorando más o menos a esos precios de compra de crisis. Esto ya cubriría más del 100% de la valoración de la compañía, para que se hagan una idea. Pero bueno, vamos a ir un poquito más en detalle para que conozcan estos hoteles. El W de San Francisco, estamos, como les comentaba, un hotel que la compañía adquirió en el año 2009 a Starwood por 90 millones de dólares. Un hotel bastante moderno, con 8,1 en Booking, 4 estrellas. Starwood pues lo vendió en un momento en el que necesitaban capital, y posteriormente intentaron recomprarlo, pero
ya estaba el acuerdo cerrado, ¿no? Estamos hablando de hoteles de bastante calidad. El precio de la habitación son unos $338 de media. Son hoteles de precios elevados y con una ocupación pues bastante interesante, ¿no? En el entorno del 86%. Aquí lo pueden ver, es verdad que en el año 2017 y un poquito en la primera mitad de 2018 la ocupación ha caído un poquito, pero también vemos cómo ha ido mejorando el precio de venta por noche de este hotel, con lo cual, bueno, esto desde luego no da la sensación de que sea un activo que desde luego no tiene ningún valor, como así refleja la cotización de la compañía. Lo mismo el Hotel Sofitel. Estamos hablando de un hotel de calidad muy alta en el centro de Manhattan, también adquirido en un momento de mercado interesante, oportunista, en el año 2014. La compañía pagó $265 millones. Está en el centro de Manhattan, lo pueden ver en Google Maps, muy interesante, con 4 estrellas, 8,6 en Booking, 89% de ocupación y el precio al que se alquila la noche de media en $360, con lo cual, pues de nuevo, y a pesar de que ha caído un poquito el precio del hotel en los últimos años, pues la ocupación sigue bastante alta para el hotel, a pesar de este primer semestre que ha sido un poco más flojo. Y entendemos que estos datos de precios tan interesantes y de ocupación tan alta pues no reflejan la realidad y la valoración de la compañía. Otros activos que tiene la compañía, aquí estamos hablando ya de activos de menor tamaño, pero que también aporta valor, ¿no? Estamos hablando también del Sheraton Ottawa en Canadá, donde la compañía es propietaria del 50%. Está situado en el centro de la ciudad, al lado del Parliament Hill, y de nuevo es un hotel con 4 estrellas. Todos están muy bien posicionados los hoteles, con 4 y 5 estrellas, en este caso 8,6 en Booking, y con una tasa de ocupación, en este caso sí un poco más baja, del 75%, y el precio por noche de unos $150. Si tienen en cuenta que la compañía generó de Net Operating Income en el primer semestre de este año 13,5 millones de Hong Kong dólares, pues descontándole a una tasa del 8%, estamos hablando de un hotel que vale unos 168 millones de Hong Kong dólares. No queremos tampoco, en esta compañía nosotros no tenemos muy claro si la compañía vale 23, 25, 27, 30. Estos son pues unos números que nosotros hacemos aproximados de la valoración de la compañía, pero una compañía que está cotizando a 6 Hong Kong dólares, tengan en cuenta que el valor o la discusión no está en si este hotel se tiene que descontar una tasa del 8, del 7 o del 9%, sino que los activos de esta compañía valen pues 5 o 4, 5 o 6, dependiendo de cómo lo valoremos, veces más que lo que está cotizando la compañía, ¿no? Esta es la verdadera fuente de valor. Si nos vamos de nuevo al hotel que tiene la compañía en Osaka, un hotel que compró la compañía, también son todos pues hoteles que se han comprado en los últimos años, con lo cual la certeza de valor de esos activos pues también es bastante alta, ¿no? Incluso en momentos malos, con lo cual esos activos ya hemos visto que algunos operativamente han mejorado bastante, ¿no? En el caso del hotel en Osaka, pues pagó la compañía 20 millones de Hong Kong dólares por el 96% del hotel. Está situado en el principal área comercial de la ciudad, es un hotel en este caso con 3 estrellas, con un rating de 7,9 en Booking y una ocupación bastante alta del entorno del 90%. En este caso, pues la noche en este hotel vale en torno de $90 y de nuevo tengan en cuenta que utilizamos solo el primer semestre, que es lo que va de 2018, pues el flujo que genera la compañía en ese primer semestre multiplicado por 2 y lo descontamos o lo dividimos entre ese 7% de rentabilidad que estimamos para este activo, pues estamos hablando de un valor de 300 millones de más de 300 millones de Hong Kong dólares. De nuevo, otro hotel más. No les voy a hablar de todos los hoteles, pero sí darle los principales focos de valoración de la compañía. El Sheraton Saigon en Vietnam. Estamos hablando de un hotel de bastante calidad, un hotel de 5 estrellas, con un rating de 8,2 en Booking, con una ocupación del 75%, y es un hotel tremendamente rentable porque es un hotel en el que se juega y eso genera pues unos márgenes adicionales al negocio. Un hotel que genera pues generó en el primer semestre 122 millones de Hong Kong dólares, descontados a una tasa del 9%
aproximadamente. Aquí, pues siendo Ho Chi Minh, Vietnam, pues somos más conservadores, utilizamos una tasa más alta. Pues estamos hablando de un valor de unos 1.750 millones de Hong Kong dólares, que es prácticamente, de nuevo, un activo que es prácticamente el valor total de la compañía, ¿no? Y se pensarán, bueno, pero habrá que tener en cuenta la deuda de la compañía, ¿no? Pues iremos posteriormente sobre ello. Entonces, hemos intentado hacerles un ejercicio rápido para que vean a qué NOI está cotizando el negocio hotelero, ¿no? Si nosotros utilizamos una tasa que es la tasa media de los hoteles que generan rentabilidad, nosotros llegamos a un valor de 3.600 millones de Hong Kong dólares. Si además le incluimos las inversiones que tiene la compañía en los hoteles, en los activos residenciales y mantenidos para la venta en Macao, pues en total llegamos a una valoración de 7.500 millones de Hong Kong dólares, es decir, unos 22 dólares, Hong Kong dólares por acción, ¿vale? Si hacemos un inverso y decimos nuestros activos a qué tasa están cotizando, estos activos hoteleros a qué tasa cotizan, pues cotizan a una tasa del 7,86% de rentabilidad, que es lo que nosotros le damos a una valoración. En el mercado, están cotizando al 13%, nosotros valoramos al 7%, el mercado está descontando una tasa del 13%, y además nos estamos llevando 4.000 millones de Hong Kong dólares en inversiones gratis, o casi 4.000, es decir, más de lo que valen ya los hoteles, ¿no? Es muy difícil verlo así porque es que no tiene ningún sentido esta valoración, ¿no? Ahora lo veremos en detalle. Pero bueno, queríamos explicarles también pues quiénes son los accionistas de esta compañía. Es importante para nosotros siempre explicar quién está detrás de esto. En este caso, pues la familia cuenta con el 75% del accionariado, que son las tres primeras principales posiciones que ven aquí. Aquí el cuarto accionista sería el fondo True Value, aunque aquí aparece en su antigua casa Alpha Plus, algún fondo adicional, Dimensional Fund, nuestra antigua casa Metagestión, Skagen, que es una gestora pues danesa, también de sesgo value, y aquí aparecemos nosotros tanto en Oros Value Internacional como Oros Internacional Plan de Pensiones, que es nuestro fondo de pensiones que replica al fondo internacional. ¿Dónde está la oportunidad en esta compañía? Que esto a veces también es importante pensar, oye, ¿por qué nosotros estamos viendo algo que estamos viendo que los demás no ven, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de una compañía que es familiar, que la familia fundadora controla el 75% del accionariado, que ningún analista cubre la compañía. Esto es relevante, evidentemente, pues el que haya analistas ayuda a dar a conocer la compañía, y en este caso la compañía en muchas ocasiones no te coge el teléfono, no quiere hablar con analistas, no quiere hablar con gestores, y eso pues genera una ineficiencia, ¿no? También el hecho de que no se puedan comprar acciones propias. La regulación en Hong Kong no te permite, cuando obliga a que el free float, es decir, el porcentaje de accionistas que no dependen de esa familia, pues sea al menos el 25%, la compañía está ya en el 74,90 y pico por ciento, con lo cual no pueden recomprar acciones. Como comentaba antes, pues no atienden a los accionistas, no quieren saber nada de nosotros, ni de otros accionistas, ni de analistas, con lo cual eso también pues genera ineficiencia, y que Hong Kong es un sitio en el que la calidad de los activos inmobiliarios históricamente pues bueno, con la volatilidad que ha habido y las subidas que ha habido, el mercado tiene miedo, y esta es una compañía que cotiza en Hong Kong, pero como hemos visto, pues no tiene activos en Hong Kong, con lo cual el mercado percibe algo que la realidad es bastante diferente, ¿no? Y luego, desde luego, el ser una compañía ilíquida, es una compañía que vale pues por encima de 200 millones de dólares, pero que es el free float, pues solo representa en el entorno de 40 millones de dólares, ¿no? Y además hay fondos pues que tienen tienen posiciones construidas de manera pensando en el largo plazo, y eso genera que no sea una compañía especialmente líquida. Nosotros, con el tamaño que tenemos, pues sí podemos tener una posición relevante y construida. ¿Dónde están los riesgos de esta compañía? Bueno, pues son muchos los riesgos, ¿no?
Para nosotros el negocio hotelero es un negocio cíclico, especialmente en Estados Unidos, pero bueno, ya lo comentamos antes que esa ciclicidad pues a veces ocurre en una zona geográfica, luego en otras no pensamos que sea el principal problema porque esta compañía esté pasando tan desapercibida. También, desde luego, pues la competencia de jugadores en la industria hotelera, también especialmente, y lo están sufriendo en Nueva York y en San Francisco, Airbnb y otras alternativas de apartamentos que están haciendo bastante daño a la industria, aunque en algunos sitios pues ya se ve cierta regulación, lo estamos viendo ya en España, donde en determinadas ciudades ya no se está permitiendo o se están poniendo ciertas limitaciones a los apartamentos turísticos. Luego, la concentración de la compañía, del beneficio de la compañía en Vietnam, el 46% del beneficio de la compañía viene de Vietnam, el 31% de Estados Unidos y el 16% de Macao. Es verdad que en valoración, que en beneficio eso es así, pero si nos vamos a valoración de los activos, pues cambia un poco y la mayor parte de la valoración viene de Estados Unidos, ¿no? También el riesgo divisa, pero de nuevo, pues activos que generan divisas en Estados Unidos, activos en Vietnam, en Macao, está bastante diversificado. Y bueno, luego los derechos de uso de terreno, que bueno, en Asia y en China y en Vietnam no se tiene la propiedad de los terrenos, sino es un alquiler a muy largo plazo con el Estado. Bueno, el riesgo de no renovación pues también existe, pero bueno, estamos hablando de algo a bastante largo plazo. También para nosotros, y hemos aprendido esto de la experiencia, el riesgo de auditor es importante. En el pasado pues tuvimos algún error por no tener un auditor de primer nivel. Eso nos ayudó a mejorar nuestro proceso, a siempre tener auditores que nosotros consideremos de primer nivel y que además consideremos que no solo el auditor principal, sino en las filiales en las que está la compañía, en los países donde opera la compañía, también el auditor sea de primer nivel y bueno, en este caso pues también que cobre un sueldo razonable, ¿no? Que unos costes de servicio razonables, que eso también indican un poco el trabajo que se puede estar haciendo, la extensión de ese trabajo que se hace, ¿no? En este caso pues se trata de una de las Big Four, KPMG, y cobra en el entorno de $500,000 de euros, ¿no? Con lo cual nos parece un importe razonable por la auditoría de esta compañía. El management, pues no es un management razonable, es una familia la familia Ho, que fundó la compañía en los años 40, están en segunda generación, es una de las familias más ricas de Singapur, entre las 50 familias más ricas, el número 50 de hecho en este 2008 por la revista Forbes, pero es que además estamos valorando a los precios de cotización su compañía, ¿no? Con lo cual, o nuestra compañía. Con lo cual, si corrigiéramos eso y lo pusiéramos a lo que nosotros estimamos de la valoración de la compañía y lo que seguro que ellos saben que vale la compañía, pues probablemente estaría mucho más arriba, ¿no? Tengan en cuenta también que esta compañía, Kexen Investments, no confundirla con Kexen Group, que Kexen Group es una compañía del mismo propietario, que en este caso que cotiza en Singapur, y a pesar de también tener activos inmobiliarios, pues tiene otra pata de producción de aceite de palma. Actualmente pues este señor vive en Singapur y tiene 74 años. Para nosotros, cuando compramos una compañía de estas características, también prestamos mucha atención al historial de creación de valor. ¿Por qué? Bueno, porque uno puede tener la percepción de que una compañía muy aburrida y líquida va a seguir aburrida muchos más años, ¿no? También a nosotros nos interesa que exista cierto catalizador y que en algún momento pues la compañía pueda destapar ese valor que pensamos que está oculto. Si nos fijamos, en este caso, desde el año 1990, que la compañía está cotizada, ha generado un retorno total para el accionista del 8,7%. Pero si valoramos esos activos a mercado, pues un retorno del 15,5%. Es decir, si valoramos los activos inmobiliarios a mercado. Pero bueno, si nos vamos simplemente al año 2003, no nos tenemos que ir tan lejos, la compañía ha generado un retorno anualizado, teniendo en cuenta los dividendos y teniendo también en cuenta la apreciación de la acción, pues un retorno del 17%, que esto es pues bastante elevado, y a pesar de que el valor de la compañía pues permanece todavía oculto, vemos que poco a poco pues el mercado también va cerrando ese descuento, o va
va reconociendo que efectivamente la compañía está generando valor. ¿Cuál es el margen de seguridad? Yo creo que esta podría ser la foto final de la compañía. Esta es una compañía que cotiza, como les comentaba al principio, a 6 Hong Kong dólares, poco más de 200 millones de dólares americanos. Es una compañía sin deuda. Estamos hablando de un negocio inmobiliario y antes comentábamos la posibilidad de que la compañía, normalmente las compañías inmobiliarias pues para buscar más rentabilidad suelen endeudar los vehículos. En este caso la compañía no tiene deuda. Si nos vamos a la valoración de cada uno de los activos, pues los activos que la compañía tiene valorados que tasa anualmente residenciales en Macao son 600 millones de Hong Kong dólares. Los activos que la compañía, aquí los vemos que la compañía tiene mal valorados a precios de desarrollo, pues según nuestra valoración son aproximadamente unos 2.900 millones de Hong Kong dólares. Comparen esto solo con los 2.200 millones de Hong Kong dólares que cotiza la compañía, ¿no? Es decir, solo los 2.900 de Macao valen más que la capitalización. Solo los 2.800 de Estados Unidos valen más que la capitalización, ¿no? También comentábamos los activos de Vietnam, 1.700 millones. Otros activos, algunos de ellos pues los hemos comentado, especialmente hoteleros en Canadá, en Japón, en zonas pues con poco riesgo, tenemos nosotros regulatorio y activos de relativa calidad, pues estamos hablando de 750 millones de Hong Kong dólares. Y yo creo que hay que destacar también en este año 2018 la compañía, el grupo hotelero francés Accor, ha hecho un spin-off de sus negocios, ha dividido el negocio hotelero del negocio de propiedad de esos activos, es decir, el negocio inmobiliario del hotelero, y Accor y Kexen ha comprado un porcentaje cercano al 1% de ese vehículo inmobiliario, es decir, por un lado ha quedado cotizando la hotelera y por el otro Accor ha comprado Kexen, ha comprado parte de esos activos fijos la estructura del hotel, y por el otro lado quedan los contratos del hotel. Es decir, ha metido 230 millones de dólares americanos en la compañía, más del 10% de la capitalización de la compañía, ¿no? Con lo cual, pues un poco la capacidad de generar flujos de la compañía, pues evidentemente en los últimos años va dedicada a invertirlo a lo largo de todo el mundo, y el vehículo de Accor pues es otra de las alternativas. Nos vemos también por los miedos de la distancia que uno tiene y de un management poco transparente, pues vemos como la compañía sigue generando dinero y lo sigue poniendo a trabajar a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Y en definitiva estamos hablando de una compañía pues que en total, sumando el valor de todos estos activos, hablamos de una valoración de más de 9.000 millones de Hong Kong dólares con respecto a un valor de mercado de 2.245 millones de Hong Kong dólares, es decir, un potencial de más del 300%, es decir, la compañía vale, desde nuestro punto de vista, de forma relativamente conservadora, más de 4 veces más, con lo cual pues el precio por acción son 27 Hong Kong dólares. Y bueno, espero que les haya gustado y nada, a su disposición para lo que necesiten. Un saludo.